Seguimos con la opción edición. Aquí tenemos varias secciones, entre ellas configuración del cursor, en el cual podemos cambiar, por ejemplo, el grosor del cursor. Si yo quiero que el cursor tenga un grosor mayor, como podéis ver, le he puesto 3 y ya me aparece con un grosor mayor. E incluso puedo seleccionar block, que me aparecería mucho más grueso. E incluso podéis modificar el retardo en el parpadeo del cursor. Moviéndolo para la izquierda lo ponemos más rápido y moviéndolo para la derecha lo ponemos más lento. También podemos cambiar el estilo visual de los niveles. Se refiere a los niveles estos que tenemos a la izquierda de la ventana, en el que se agrupan las distintas etiquetas. Podemos cambiarlo para que sea flechas, ¿veis? O bien círculos o cuadrados, como viene por defecto, o incluso ninguno. También podemos marcar, si queremos que nos muestre el límite vertical de nuestro archivo. Por ejemplo, si lo marcamos, vemos que nos sale una raya azul, el que nos marca las columnas que tiene nuestro archivo. También podemos mostrar o ocultar los números de línea, por ejemplo. ¿Veis? Ya nos han desaparecido el número de líneas. Y varias opciones más. Pero aquí la opción que me parece más interesante es la que está marcada con multiedición. Vamos a ver qué significa esto. Si, por ejemplo, yo quisiera modificar varias líneas a la vez, actualmente no podría seleccionarlas. Vamos a poner que quisiera cambiar la clase. No podría seleccionarla las 3 líneas a la vez. ¿Veis? Sin embargo, si yo marco esta opción, habilitar, y pone control más clic selección. Es decir, si yo voy a poner esto más finito y lo vemos mejor. Si yo marco aquí y aprieto la tecla control más clic y más clic, selecciono las 3 líneas a la vez. Y aquí podríamos insertar lo que queramos. O incluso podríamos borrarlo, pero siempre las 3 líneas que hayamos seleccionado, las 3, las 4, las que queramos. Seguimos viendo opciones y vamos a archivo nuevo, carpeta. Aquí podemos elegir el formato de los archivos que creemos, la codificación de los mismos e incluso qué lenguaje por defecto preferimos. Por ejemplo, aquí en formato elegiríamos según en el entorno que estemos trabajando, Windows, Mac o Unix. Aquí es lo que os comentaba cuando vimos la codificación, que podemos poner qué codificación queremos que tenga el archivo cuando lo creemos por primera vez. Aquí veis que está seleccionado UTF-8 Symbol. Y por último podemos también seleccionar qué lenguaje de programación queremos que esté por defecto cada vez que creemos un archivo. Si normalmente trabajamos en HTML, pues elegiríamos aquí que cada vez que creemos un archivo, el lenguaje por defecto que va a tener es HTML o CSS o en fin, el que con el formato que más trabajemos. Seguimos avanzando y nos vamos a detener en la opción de copia de seguridad. Aquí podemos elegir en primer lugar si queremos que nos abra los archivos que tenemos abiertos ahora mismo la próxima vez que iniciemos Notepad++. Es decir, si os acordáis, en el menú archivo había 2 opciones, que era cargar sesión y guardar sesión, en la cual podíamos guardar la sesión actual con la que estábamos trabajando para la próxima vez que iniciáramos Notepad++, abriéramos todos los archivos a la vez. Si tenemos marcada esta opción, lo que hace es que los archivos con los que estamos trabajando, con los últimos que tengamos abiertos, la próxima vez que iniciemos Notepad++, nos los va a abrir. Si lo desmarcamos, la próxima vez que lo iniciemos simplemente nos abrirá un documento en blanco.
Otra opción que podemos elegir es que nos haga una copia de seguridad cada vez que modificamos un archivo. Podemos indicarle una carpeta para la copia de seguridad. Si no se la proporcionamos, la hará en la misma carpeta donde se encuentre el archivo original. La última opción que vamos a ver es Autocompletion, en el cual tenemos dos bloques de opciones. El primero es para activar la ayuda al escribir el código en cualquiera de los lenguajes soportados por Notepad++. Según vayamos escribiendo, nos irá sugiriendo palabras, lo que nos facilitará la escritura de código en cuanto a rapidez. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un archivo HTML abierto. Si no lo tuviéramos marcado, al escribir cualquier etiqueta, no nos estaría sugiriendo ninguna ayuda. Sin embargo, si lo marcamos y volvemos a escribir, vemos que ya nos sugiere un listado de palabras clave del idioma del lenguaje en el que estemos trabajando. Lo mismo ocurre en PHP. Por ejemplo, si empezamos a escribir, nos empiezan a sugerir, según vayamos introduciendo caracteres, las palabras más apropiadas. Para esto, para que nos funcione esto en los distintos lenguajes de programación, tendríamos que marcar la tercera opción, Function and Word Completion. El segundo bloque, AutoInsert, que es este de aquí, nos cierra automáticamente los caracteres que aparecen como son los paréntesis, corchetes, etc. E incluso podemos añadir pareja de caracteres que queramos que nos cierre automáticamente, aunque no siempre funciona bien. Veamos un ejemplo. Nosotros aquí, si queremos utilizar la función printr, abriríamos paréntesis y tendríamos que cerrarlo también nosotros. Sin embargo, si marcamos la opción y volvemos a hacerlo, nos cerraría automáticamente el paréntesis. Lo mismo ocurre con el resto de caracteres que nos aparecen aquí. Tanto comillas simples, dobles, corchetes, etc. E incluso también podríamos crear nuestro propio pareja de caracteres. Aunque he probado y no funciona con todos los caracteres. Seguimos viendo las opciones del menú configuración. En este caso pinchamos en configuración de estilo, en el cual podemos cambiar el tema del editor de código e incluso podemos personalizar cada tema y los estilos de cada lenguaje. Aquí en este cuadro desplegable vemos que tenemos seleccionado el tema por defecto, que en este caso es el que tenemos viendo aquí en el archivo abierto y tiene, entre otras cosas, un fondo blanco y los colores del código son los que aparecen aquí. En el caso de que no nos guste un tema o queramos cambiarlo, pinchamos en la lista desplegable y nos aparecen todos los temas que tenemos disponibles. Por ejemplo, a mí el tema que más me gusta y con el que normalmente trabajo es Monokai. Si le seleccionamos, vamos a ver cómo nos ha cambiado completamente el fondo y los colores del texto. Además de esto, podemos cambiar, si queremos, el tipo de fuente y el tamaño de fuente. En el caso de que queramos hacerlo, podemos hacerlo de dos formas. O bien hacerlo aquí, en esta opción, donde nos pone estilos globales, sobreescribir global, y entonces aquí podríamos cambiar la tipografía por una que nos guste más. Vamos a coger, por ejemplo, Roman y un tamaño más grande. Y tendríamos que seleccionar habilitar fuente general. Si pinchamos, vemos cómo nos ha cambiado el tipo de letra. Si queremos aún más grande, podemos seleccionarlo. Pero claro, para que nos cambie el tamaño, tenemos que seleccionar también habilitar tamaño de fuente general. Lo hacemos. Vemos cómo nos ha cambiado el tamaño que hemos seleccionado. Vamos a dejarlo en 14, por ejemplo. Incluso podríamos seleccionar cursiva, negrita, etc. Vamos a escoger otra letra, otro tipo de fuente
por ejemplo, Calibri, que esta me gusta más. Eso lo podemos hacer, como os he dicho, aquí sobreescribiendo los estilos generales, o vamos a dejarlo como estaba, o modificando el estilo por defecto. Sería igual, solo que lo cambiaríamos aquí. Por ejemplo, esta letra. Y el tipo y el tamaño, pues igual, haríamos lo mismo. Incluso podríamos cambiar el color de fondo, pero bueno, eso no es lo que queremos. Aparte de la tipografía y el color del texto, también podemos cambiar otros atributos. El color, por ejemplo, vamos a seleccionar Current Line Background, es decir, el color de fondo de la línea que tenemos actualmente seleccionada. Podemos ver el color que tenemos cuando nos ponemos encima de cualquier línea. La línea seleccionada tiene un color de fondo determinado, que es este que está aquí. Ese podríamos cambiarlo simplemente seleccionando otro color, y así con muchos más atributos. E incluso, como podéis ver aquí en lenguaje, podríamos cambiar también el color de muchos atributos de cualquier lenguaje. Por ejemplo, en HTML podríamos cambiar también la tipografía y el color. Yo normalmente estas opciones no las toco porque creo que están ya bastante bien logradas en cada tema que nos ofrecen. Cada tema nos ofrece, como veis, colores distintos de tipografía, de fondo, etc. Seguimos con la siguiente opción del menú configuración, que es gestor de atajos de teclado. En esta opción podemos crear nuestros propios atajos de teclado de cualquier opción de menú que no los tenga ya, o incluso modificarlo si no nos gusta. Asimismo, podemos ver y modificar los atajos a programas que aparecen en el menú ejecutar, que veremos más adelante. Y también aparecerán los atajos de los plugins que instalemos, que también lo veremos más adelante. Bueno, esta opción no tiene ninguna dificultad. Como veis, son las opciones del menú con sus correspondientes atajos de teclado. Y como veis, hay muchas opciones que no tienen creados atajos. Aquí es donde podríamos nosotros crearlos si nos parece apropiado, o incluso modificar los que ya vienen en el caso de que no nos guste. Por ejemplo, para abrir un nuevo archivo, el atajo de teclado que viene por defecto es Control N. Si le damos a modificar, aquí simplemente sería seleccionar una combinación de estas tres teclas, Control, Alt y Shift, o solamente una de ellas, y además seleccionar cualquier tecla de nuestro teclado. También podemos crear atajos de teclado para los programas que tengamos en el menú ejecutar, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y también de los plugins que instalemos, también podemos crear sus correspondientes atajos de teclado. El siguiente menú que nos aparece es el menú macro, pero este menú no lo voy a explicar, ya que las macros funcionan realmente mal y no merece la pena detenerse en ellas, así que vamos a pasar al menú ejecutar. En este menú nos aparecen por defecto algunos programas que podemos ejecutar sin salir del editor, como son los navegadores web, alguna web de ayuda, etc. También podemos ejecutar cualquier programa que tengamos instalado en nuestro ordenador, e incluso podemos tener carpetas o páginas web que vamos a necesitar a menudo y podemos guardarlas como un acceso y asignarle un atajo de teclado. Por ejemplo, aquí podemos ver que ya por defecto nos traen varios navegadores web y algunas páginas de ayuda, como es esta de PHP o el buscador de Google, etcétera, o la Wikipedia. Vamos a ver en el caso de que quisiéramos, por ejemplo, ejecutar Vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos ejecutar el bloc de notas de Windows. Pues nos iríamos, o bien pulsaríamos F5,
Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos ejecutar el editor de notas de Windows, pues pulsaríamos en la opción ejecutar o bien F5 y buscaríamos, en este caso ya lo tengo seleccionado yo, pero vamos a buscarlo. Nos iríamos a la carpeta Windows y buscaríamos el programa en cuestión. Aquí le tenemos, abrimos y tenemos dos opciones, o bien simplemente ejecutarlo, o si lo vamos a utilizar muy a menudo, pues lo suyo es que lo guardemos. Vamos a guardarlo y veis aquí nos sale, para ponerle un nombre, por ejemplo le podemos Notepad y elegimos un juego de teclas. En este caso vamos a poner que sea control más, pues como es el Notepad, pues vamos a ponerle la N. Y damos OK y ya lo tenemos guardado. Si nos vamos otra vez al menú ejecutar, vemos que ya nos aparece aquí. Y si pinchamos sobre él o pulsamos control más N, nos aparece el bloc de notas de Windows. En el caso de que quisiéramos modificar cualquier atajo de teclado, pues nos iríamos a esta última opción, que si os dais cuenta es la misma opción que vimos cuando estuvimos viendo el gestor de atajos de teclado. Es el mismo, solo que nos lleva aquí directamente. Y como veis, aquí tenemos el que hemos creado nosotros. En el caso de que queramos modificarlo, pues simplemente modificaríamos por otro conjunto de teclas, o si queremos borrarlo, pues lo podemos hacer aquí directamente. Lo borramos y como vemos ya no nos aparece aquí. Y por último, una cosa importante que se me olvidaba comentar es que si ejecutamos cualquier navegador que tengamos instalado en nuestro ordenador, lo que nos va a mostrar es la página que tengamos actualmente activa, con la que estemos editando. Por ejemplo, en este caso, si yo ejecuto el navegador Chrome, pues se me va a abrir la página que estoy con ella trabajando actualmente. También, en el caso de que no sea un documento HTML, como puede ser un documento con las hojas de estilo CSS, pues me lo va a abrir igualmente en el navegador. Por ejemplo, veis, al no ser un documento HTML, pues me va a mostrar en el navegador pues el código con el que estamos trabajando. Y si fuera JavaScript, pues lo mismo.